soy Romy, bienvenido a mi canal y hoy les traigo una receta muy de domingo. Hoy les traigo pastas, o sea, fideos con tuco o fideos con salsa. Es muy fácil de hacer, prácticamente se hace sola. Yo tengo mi manera de hacerla, ustedes seguramente tienen su manera de hacerla. Yo les quiero mostrar cómo la hago yo. Así que vamos con los ingredientes, vamos con el video, vamos con la receta. Para esta receta vamos a necesitar 4 patas de pollo, una zanahoria, una cebolla mediana, un pimiento verde, un paquete de fideos, pueden elegir el fideo que más les guste, y puré de tomate. Lo primero que haremos es pelar nuestras verduras y ahora las voy a cortar un poco más chicas. Estas a la mitad, la zanahoria a la mitad y estos también a la mitad. Mientras que hacemos todo eso, yo puse una olla con agua a hervir y no le he agregado ni sal ni caldo. Todas estas verduras vamos a agregarla en la olla. Vamos a sacarle esta parte. Una vez que hierva el agua, agregamos todas las verduras. Mientras que el agua hierve, vamos a sacarle toda la piel al pollo. Lo vamos a sacar con mucho cuidado. Se desprende fácil. No hay que hacerle mucho trabajo ni mucha fuerza. Y lo van sacando todo. Bueno, se ve. ¿Ven? Ya saqué toda esa parte. Y así tiene que quedar. Ahora les muestro cómo quedan todas. El agua ya hirvió. Lo destapamos con cuidado. Vamos a agregar nuestra verdura. Que el agua vaya tomando todo el sabor de las verduras. Quedan estas dos. Le vamos a agregar un poquito de sal gruesa y tapamos y dejamos hervir. Ya comenzó a hervir con la verdura. Vamos a dejarlo hervir 15 minutos y vamos a retirar toda la verdura. Así queda el pollo sin la piel. Cuando terminemos de sacar toda la verdura de la olla, vamos a agregar el pollo. En otra olla vamos a agregar agua y un chorrito de aceite, porque esta agua va a ser para hervir los fideos. La sal se agrega después de que hierve el agua. Ya pasaron los 15 minutos. Con mucho cuidado vamos a destapar. Vamos a sacar toda nuestra verdura y la vamos a reservar. El agua ya tomó el sabor de todas las verduras. Ahora sí agregamos el pollo. Porque si lo hervimos en agua con sal nada más, el pollo no va a agarrar gusto.
como el agua ya tiene todo el gusto de las verduras, ahora sí va a tomar gusto. Vamos a dejar que hierva por 10 minutos. Vamos a dejar que hierva por 10 o 15 minutos. El agua de los fideos ya hirvió. Ahora le agregamos la sal gruesa. Eso va según cómo le guste de salado a cada uno. Ahora agregamos nuestros fideos. Yo le voy a agregar todo el paquete. Movemos bien para que no se peguen. Yo uso este con dientitos, como para agarrarlos así y moverlos. Bueno, los fideos, según cuál vas a ocupar, es ir probando y ver cuando está blandito, lo sacamos y listo. Acá tengo mi verdura, ya está fría. Vamos a agregarla en el vasito de mixer. Acá tienen dos opciones: cortar toda la verdura y agregarla a la salsa, al tuco, o mixear todo y después se lo agregamos al tuco. A mí no me gusta morder pedacitos de zanahoria, cebolla, pimiento, por eso yo lo voy a moler todo. Si a ustedes les gusta o no les importa, cortan la verdura chiquita y la agregan a la salsa. Voy a colocar todo en el vasito. Lo vamos a ir haciendo de a poco. Le agregué 3 cucharadas del caldo donde se estaba cocinando el pollo y vamos a empezar a mixear de a poquito. Vamos a agregar un poco más y así vamos a hacer con toda la verdura. Y así ya tenemos toda nuestra verdura molida. Ya saqué mi pollo del agua, lo vamos a reservar hasta que hagamos el tuco. El caldo donde estaba hirviendo el pollo no lo vamos a tirar, lo podemos guardar en el freezer y ocuparlo para hacer una sopa o puchero o algo así. En un sartén grande vamos a colocar 2 hojas de laurel y orégano. Lo vamos a calentar bien para que suelte el sabor. Las hojitas y el orégano. No tiene aceite, nada más es calentarlo un poco para que suelten los sabores. Acá vamos a hacer el tuco, así que tiene que ser grande.
Una vez que ya se calentó el sartén y las hojitas ya se pusieron blanditas, vamos a agregar el puré de tomate. Cuando ya agregamos el puré de tomate, vamos a agregarle un cucharón del caldo donde se cocinó el pollo. Para que tome sabor. Solamente un cucharón. Y vamos a revolver bien. Que se mezcle todo bien. Ahora voy a agregarle pimienta, orégano y sal. Ya le agregué todos los condimentos. Ahora revolvemos bien, mezclamos todo bien. Los condimentos, la sal y todo eso es cada quien a su gusto, a su manera. Yo lo hago así. Vamos a revolver bien todo, que se mezcle. Yo lo tengo a fuego medio para que se cocine bien. Ahora vamos a agregar nuestra verdura al tuco. Ya la agregamos, vamos a mezclar todo bien. Repito, si a ustedes les gusta o no les molesta la verdura, morder la verdura, lo cortan, lo pican chiquito y lo ponen acá en el tuco. O si no tienen mixer, cortan bien chiquito la verdura y listo. O si no, ya con el caldo del pollo ya tiene el gusto a todas las verduras que pusimos. Mezclamos todo bien. La verdura así hace que se espese la salsa un poco. Mezclamos todo. Vamos a agregar el pollo. Todas las patitas. Tapamos bien el pollo con la salsa, con el tuco. Lo vamos a tapar y desde que comienza a hervir lo vamos a dejar unos 10 minutos. Agregamos los fideos y dejamos que se cocine por unos 5 minutos. Ya lo tenemos así, ya se cocinó todo muy bien. Ahora a servir. Bueno, ya serví, así queda. No puede faltar el pan para soparlo en el tuco. Queda así, espero que lo disfruten y buen provecho. Pueden agregarle si quieren queso rallado o en hebras, queda riquísimo. Y eso ha sido todo. Vieron que es facilísima, muy rica. Le pueden poner queso rallado, queso en hebras, sin queso. A la verdura la pueden picar, no le pueden agregar si quieren, porque ya el pollo toma el sabor de toda la verdura. Yo la mixé porque a mí no me gusta morder los pedazos de pimiento, zanahoria, cebolla.
Yo antes el tuco lo hacía sin nada de eso, pero ahora lo mixeo y queda con el gusto, más el gusto que toma el pollo. Y si no lo hacen con pollo y lo hacen con carne, pueden agregarle los pedazos de pimiento, zanahoria, cebolla a la salsa y luego la sacan. Si no quieren masticar y no tienen mixer, no quieren masticar la verdura, que la salsa agarre el gusto de todo eso y se lo sacan luego y queda así, bien, sin verdura, pero sí con el gusto. Bueno, y eso fue todo, fue muy fácil de hacer, lleva muy poco tiempo, el pollo está muy rápido, así que no tarda mucho en cocinarse. Lo que más tarda en cocinarse son los fideos. Como dije, ustedes pueden elegir el fideo que más quieran, no tiene por qué ser ese. Y eso fue todo. Pueden pasar por mi canal a ver mis otros videos, no solamente hago de cocina, hago variados, turismo, manualidades, jueguitos, variados. Hago de varias cosas, pueden pasar y ver todos mis videos. Y eso ha sido todo. Pueden ayudar a mi canal suscribiéndose, comentando, dándole me gusta a mi canal. Y nada más, nos vemos en otro video. Chao.